Paz de Cristo, paz de Cristo. Bendecida tarde. Gloria a Cristo Jesús. Estamos empezando con un día más de estudio aquí en la página o en la plataforma de Y entonces fui alcanzado. Hoy estaremos viendo Jesucristo, la revelación, disculpen hermanos, la revelación del único Dios. Aleluya. Voy a empezar a medio acomodar aquí mientras se van conectando. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Espero que se esté viendo bien y que se esté escuchando igualmente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Me equivoco aquí, no sé cómo etiquetar a algunas personas que me pidieron que las etiquete. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo, hermana Berta, bienvenida. Gloria a Cristo Jesús. Estamos aquí empezando con el estudio del día de hoy. Espero que se esté viendo bien. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Mientras estamos esperando, ¿verdad? Aquí, antes de que empecemos a orar, antes de que nos presentemos delante del Señor, espero que hay gracias, hermana. Thank you, sister, to confirm. Aleluya. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes esta enseñanza. Hoy estaremos hablando de Jesucristo, la revelación del único Dios, una de las verdades vitales hemos estado viendo. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. Bienvenida, mi hermana Aurora Vitia. Espero en el Señor que se encuentre mucho mejor con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Sea nuestro Dios cubriendo su salud y la de su esposo por allá donde se encuentran. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén, amén, hermana Aurora. Amén, aquí andamos. Gracias a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre. Espero que estos días o este fin de semana hayan tenido un fin de semana bendecido. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Amén, amén, hermana. Pues estamos aquí nuevamente dándole la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a presentarnos delante de Dios, dándole gracias por su inmensa misericordia, dándole gracias por su bondad, por su amor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. En esta hora, amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has sostenido y nos has mantenido, Señor, en pie con tu ayuda. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo aquello, Señor, que haces en nuestra vida, Señor, porque nos regalas un día, Señor, nuevo, Señor, para bendecir tu nombre a través de la enseñanza. Te pedimos en esta hora que sea tu santa presencia, tu unción poderosa, Señor, fluyendo, Señor, en esta hora, a través de este estudio, a través de esta enseñanza, Señor, porque queremos glorificar tu santo nombre.
queremos compartir tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Padre eterno, a poder comprender tu palabra. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre por siempre, amado Padre. Gracias. Eres santo, eres digno de ser enaltecido y reconocido tu santo nombre. Bendito seas por siempre, mi amado Jesús. Gracias te damos porque has sido bueno, porque tu misericordia, Señor, aleluya, nos ha abrazado, Señor, en este día. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada corazón, bendice a cada uno de mis hermanos que se han reunido, Señor, en esta hora, para aprender de tu palabra, Señor, para afirmar también tu palabra. Muchas veces, Señor, estudiamos tu palabra, Señor, y tal vez hay cosas, ¿verdad?, nuevas que tenemos que aprender, Señor. Te pido en esta hora que ilumines nuestro entendimiento, que sea tu presencia, que sea tu poder, aleluya, manifestándose, Señor. La sabiduría de lo alto, Señor, que fluya, Señor, en esta hora, en tu nombre poderoso, Señor, te lo pedimos. Bendice cada corazón que reciba esta palabra, Señor, que sea también de instrumento para cada uno de mis hermanos, Señor, que comparten, Señor, el Evangelio, que comparten tu palabra, porque el propósito, Señor, aleluya, es honrarte a través de esto y llevar tu palabra a toda criatura, a todo ser humano, Señor, aleluya, para que sean alcanzados de tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya sea tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar este estudio. Estamos en otra de las verdades vitales, ¿verdad?, que necesitamos conocer. Y vamos a estar hablando en esta tarde acerca de la revelación del único Dios. Aleluya. Del fundamento de que Dios es uno. Bendito sea el Señor. A lo largo de la escritura, hermanos, o personas, ¿verdad?, que nos acompañen, ya sea en este momento o en algún otro momento, vean esta enseñanza. Aleluya. A lo largo de la escritura Dios nos revela o se revela y en parte y en la mayoría de las partes de la palabra de Dios, Él muestra que nunca cambia. Aleluya. Nunca cambia su naturaleza, pero Dios revela a través de diferentes formas, a través de diferentes maneras se ha manifestado. Bendito sea el Señor. Entonces la Biblia no presenta a Dios como una pluralidad, como muchos tal vez, ¿verdad?, lo entiendan de esa manera, ¿verdad? O que lo entiendan como que son varias personas. Aleluya, sino como una entidad divina, única y verdadera. Dios se presenta como un solo Dios, que es único, es indivisible y que se ha dado a conocer al hombre. Aleluya, y gracias le damos por la revelación de su palabra, ¿verdad?, que nos ha alcanzado y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aleluya. Jesucristo entonces es la manifestación plena del único Dios verdadero. Amén. Entonces para esto vamos a entrar a lo que dice, ¿verdad?, en Deuteronomio 6:4. Aleluya. Espero que se esté leyendo o que alcancen a leer bien. Aleluya. Bienvenida, hermana Kelly. Y vemos aquí en Deuteronomio 6:4 que nos dice: oye, Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces aquí partimos del fundamento de que Dios es uno y es un fundamento inmutable, ¿verdad? O sea, no se puede cambiar. Aleluya. En Isaías 43, 10 al 11 nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios. Hemos estado viendo todas estas verdades vitales donde estamos cada vez confirmando la verdad de la palabra de Dios acerca de un Dios único, una salvación única y un solo Señor, un solo bautismo. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, a través de las escrituras cada una de estas
bases bíblicas, ¿verdad? Que son claras y que nos hablan de ese Dios que es uno. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer ahora lo que dice Isaías 44:6. La palabra de Dios en Isaías 44:6 nos dice de esta manera: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Gloria a Cristo Jesús. Muy clara la palabra de Dios, nos dice que no hay otro Dios, que fuera de Él no hay otro Dios, que Él es el primero, aleluya, que Él es el postrero, aleluya, y fuera de Él no hay otro Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. En Isaías 45:5 vamos a leer también, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Gloria al Señor. Es decir, en esos tiempos los profetas ya estaban hablando de ese Dios que se manifestaba, aleluya, y se manifestaba de una forma muy clara y tangible, aunque no lo podían ver, ¿verdad? Pero se manifestaba de diferentes maneras, e Isaías aquí está hablando, ¿verdad? Esa palabra de Dios, Dios mismo hablando a la humanidad, y le habla también a aquel que no le conocía. Por eso aquí Isaías, ¿verdad?, finaliza en este verso número 5, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Porque ciertamente no conocemos o cuando nosotros no conocíamos de Dios o no sabíamos quién era Dios o cómo se manifestaba Dios y quién era ese que nos bendecía y que nos mantenía, ¿verdad?, por su misericordia, aleluya, nos protegía y nos bendecía aún sin nosotros conocerle, bendito sea el Señor. Aleluya, mas ahora le conocemos, gloria a Cristo Jesús. Podemos decir como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora te conozco, gloria a Cristo Jesús. Entonces podemos ver aquí en el lenguaje que está hablando la palabra de Dios, aunque hay muchas versiones bíblicas, se mantiene la fidelidad de la palabra, y podemos ver que en la escritura no define en ningún momento a Dios como tres personas o como si fueran varias o que fuera una pluralidad, sino que habla de un Dios único. Amén. Tampoco habla de múltiples seres, habla de una sola deidad. Esos términos no aparecen en la Biblia. Y podemos ver a través de todo lo que hemos visto hasta ahora, y en este estudio vamos a estar viendo también que no existe ningún término que aparezca en la Biblia afirmando o diciendo, ¿verdad?, que Dios son tres o que son varios o que son varios dioses o que es un Dios o que es varias personas en un solo Dios. No, la palabra de Dios no dice eso. Entonces la impresión fiel o lo que imprime la palabra o lo que dice la palabra es que Dios es uno y es indivisible. Se ha revelado como vamos a decir, en diferentes maneras o en diferentes formas. Recuerden, ¿verdad?, que Dios se manifestaba en columna de fuego. Bendito sea el Señor, cubriendo, ¿verdad?, en el desierto, ¿verdad?, a los que había sacado de Egipto. Bendito sea el Señor, de la esclavitud los había sacado. Y Él se manifestaba al hombre en ese tiempo como una columna de fuego. Aleluya. Pero no se llamaba columna de fuego, gloria al Señor. Era una forma de manifestarse, una forma de mostrarse al ser humano. Igualmente, ¿verdad?, cuando se presenta, ¿verdad?, en el llamamiento que tuvo Moisés, ¿verdad?, se le presenta como una zarza ardiente. Gloria al Señor. Vemos también que en el desierto también, ¿verdad?, para cubrirles, ¿verdad?, aleluya, del sol, ¿verdad?, le cubría no solamente como columna de fuego en la noche, había fuego, ¿verdad?, que les mantenía, ¿verdad?, a lo mejor en ese
en esa transitar, ¿verdad? Para no tener frío, Dios les mantenía, ¿verdad? Manifestándose en forma de calor para ellos. Entonces Dios a través del tiempo se ha manifestado de diferentes formas. Aleluya. Entonces eso es lo que dice la palabra. Pero también hemos visto que a través de los tiempos Dios ha revelado y ha traído profecías que se han cumplido, en las cuales, ¿verdad?, se revela como un padre, ¿verdad? Se revela como un hijo y se revela como Espíritu Santo. Aleluya. Entonces Dios se ha dado a conocer. Aleluya. Entonces cuando nosotros hablamos aquí, reafirmando una vez más lo que les estaba diciendo, debemos de ser precisos cuando hablamos de la palabra de Dios, de decir exactamente la forma en que habla. Entonces, aquí nomás como recordatorio de lo que les estaba diciendo, la Biblia no define a Dios como tres personas, tampoco habla de múltiples seres, aleluya, en una sola deidad, sino son términos que no aparecen en la Biblia, por eso están aquí estas tachas, ¿no? Para que entiendan un poquito, ¿verdad?, mis anotaciones. Entonces, para expresarnos fielmente, como dice la palabra, Dios es uno e indivisible, es un solo ser, se ha revelado como Padre, como Hijo, por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios se ha dado a conocer de diferentes maneras. Entonces la Escritura muestra distintas formas que Dios se revela, como lo dije anteriormente, como columna de fuego, como zarza ardiente, como el maná, ¿verdad?, que alimentó a ellos en el desierto, aleluya. Como ese alimento, como ese pan de vida, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios también, aleluya. Pero vamos a ver que la Escritura muestra distintas formas que Dios se revela sin dejar de ser uno solo, sin dejar, ¿verdad?, de manifestar, ¿verdad?, esa unicidad o esa forma indivisible que Dios tiene. Entonces Dios es sobre nosotros. Cuando Él se manifiesta como Padre, es sobre nosotros, aleluya. Es como cuando nosotros hablamos, bendito sea el Señor, ya me salí de aquí de la enseñanza, pero aquí volvemos, aleluya, error de dedo, aleluya. Entonces Dios se manifiesta, ¿verdad?, como un Padre, aleluya, sobre nosotros, como si nosotros, por ejemplo, como padres o como madres, ¿verdad?, nosotros ejercemos sobre nuestros hijos una autoridad, entonces estamos sobre nuestros hijos, aleluya, gloria al Señor. Pero también Él se manifiesta como hijo o se presenta como un hijo, de alguna manera, ¿verdad?, podemos verlo a través de la palabra y lo vamos a leer adelante, que es Dios con nosotros. En ese momento Jesús, en el tiempo en que Él tuvo su ministerio, Él se presentó, ¿verdad?, aleluya, a su pueblo, se presentó a esos discípulos, a esos apóstoles que Él formó, y Él estaba, como hijo, Él estaba con ellos, aleluya. Pero ahora en nuestros tiempos, que vivimos el tiempo de la gracia, es Dios en nosotros, aleluya, gloria al Señor. Entonces Él se manifiesta hoy como Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Y es nuestro Padre, y es nuestro pan, es nuestro alimento, aleluya. Pero vamos a continuar. Jesucristo también se ha manifestado en carne. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos que el verbo no es otro distinto, habla de un solo verbo, amén. Pero a veces se trata de dar una enseñanza sin leer todo el contexto o todas las citas bíblicas para reforzar lo que se está hablando o lo que se está enseñando. Entonces por eso es importante leer todo lo que dice la palabra. Si nosotros nos vamos al verso 14 de ese mismo capítulo, dice: ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Cómo vieron esa gloria? Aquí lo dice el texto: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vieron al Señor, a Dios mismo manifestado, ¿verdad?,
como un hijo unigénito, aleluya, del Padre. O sea, se mostró como un hijo, pero no dejó de ser Dios. Era Dios mismo manifestado en carne. Aleluya. Vemos ahora lo que dice 1 Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese Dios manifestado en carne, la palabra de Dios aquí en 1 Timoteo, nos habla, ¿verdad?, de que es indiscutible ese misterio, aleluya, de que Dios, ese Dios se hizo carne, aleluya. Vimos que Él fue justificado. ¿Por qué fue justificado? Porque Él no cometió pecado. Él vino a enseñarnos a vivir libres de pecado, aleluya, para poder ser ese cordero sin mancha que iba a llevar, aleluya, a completar, ¿verdad?, esa misión cuando Él se presenta en esa forma como un hijo, aleluya. Y dice que visto de los ángeles, predicado a los gentiles, lo que está sucediendo en estos tiempos, lo que sucedió, ¿verdad?, cuando llegó a los suyos, mas los suyos no les recibieron. Ahí se abre la puerta a los gentiles, aquellos que no formaban parte, ¿verdad?, de ese pueblo, para ser alcanzados. Y es predicado hasta hoy en día a los gentiles. Creído en el mundo y recibido en gloria, porque tuvo que regresar, ¿verdad?, aleluya, a su forma, ¿verdad?, como Él es en esencia, aleluya, porque su misión, ¿verdad?, se cumplía, ¿verdad?, en ese momento al presentarse en la cruz del Calvario, aleluya. Y Dios aquí en su palabra también nos advierte, ¿verdad?, de que no seamos engañados. En Génesis 2:8-10 nos dice esto. Gloria a Dios. Dice Colosenses 2:8-10. Dice de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Nos muestra que no está en forma parcial, aleluya, que no está un pedacito de Dios ahí, no. Él habla de una totalidad, una toda plenitud de la deidad, aleluya. Y dice que estamos completos en Él. Gloria a Cristo Jesús. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad?, con las enseñanzas, ¿verdad?, que en ocasiones podemos toparnos con alguien y esto nos ayuda a hablarles con la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no necesita que nosotros la defendamos. La misma palabra de Dios se defiende a sí misma porque es clara. Amén. Claramente muestra la verdad. Y entonces lo que debemos de hacer es simplemente acudir a esta palabra que Dios nos ha dejado y decir: mira, aquí la palabra de Dios dice que Él es uno, que en Él estaba toda la plenitud, que en Él estamos completos. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces hablamos, ¿verdad?, de que no es un Dios dividido, que es un Dios, ¿verdad?, donde habita totalmente, ¿verdad?, en ese momento, esa manifestación gloriosa, ¿verdad?, en Jesús estaba la totalidad de Dios en Él, la esencia, su espíritu, lo que era y es y será nuestro Señor. Amén. Vamos a leer ahora acerca de cómo Jesús es revelado a través del Padre. Gloria a Cristo Jesús. En Juan 14:6-9 nos dice de esta manera: Jesús le dijo:
porque le estaban preguntando, Señor, pues muéstranos el camino, con eso nos basta, Señor, mira, porque les estaba anunciando, ¿verdad? Que Él ya se iba a ir de ellos, o sea, el cuerpo, ¿verdad? O lo que ellos podían ver en forma visible de ese Dios invisible, ya no iba a estar con ellos. Y ellos estaban preocupados y preguntaban, muéstranos, o al menos muéstranos el camino. Bendito sea, o muéstranos al Padre, bendito sea el Señor. Y continúa, ¿verdad? Ese relato del verso 6 al 9, y dice así: Jesús le dijo a Felipe, porque Felipe es el que le estaba, ¿verdad?, preguntando, lean todo el capítulo para que confirmen, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo. Y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gloria al Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Qué contestación y qué revelación tan poderosa en ese momento. ¿Qué estaba haciendo Felipe, verdad? Que en ese momento, ¿verdad? Como no me imagino su expresión, ¿verdad? En esa contestación, ¿verdad?, que hizo Jesús. Porque dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos el Padre? Gloria al Señor. Más claro no se puede, ¿verdad, hermanos? Pero sigamos, porque sigue habiendo mucha información, sigue habiendo muchos textos bíblicos que avalan, ¿verdad?, la verdad de ese Dios único y poderoso, aleluya, manifestado de diferentes maneras, pero que es uno, aleluya. Jesús no apunta a otro distinto, ¿verdad? Podemos ver aquí en esta porción bíblica. Tampoco, ¿verdad?, habla de otra cosa, sino que es la manifestación visible de ese Dios invisible. Gloria a Cristo Jesús. Y qué bendición, ¿verdad?, poder haber tenido la oportunidad de verle, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, en su palabra dice que nadie puede verle a Él en toda su magnitud. Bendito sea el Señor, porque caían muertos. No sé si recuerdan, ¿verdad?, la palabra de Dios cuando habla de los sacerdotes, ¿verdad? No podían ver la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor, porque caían muertos. Bendito sea nuestro Señor. Entonces la forma visible de ese Dios todopoderoso estaba manifestándose enfrente de ellos, en ese que era llamado hijo, en la forma que Él se presentó como un hijo. Bendito sea el Señor, porque Él no podía presentarse en su magnitud porque si no, imagínense, iban a caer muertos ahí. Bendito sea nuestro Señor. Pero ¿cómo podíamos constatar, verdad, que esto que dijo Jesús, que si lo ven a Él es como si ven al Padre, verdad, o a Él mismo, o al mismo Dios? Podemos ver que Isaías lo profetizó en el capítulo 9, en el verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué características, qué atributos, ¿verdad?, de ese Dios manifestado en una forma de un niño, aleluya, que luego, ¿verdad?, estaría preparándose para cumplir su misión, aleluya, gloria a Cristo Jesús, bendito sea nuestro Señor, manifestándose, ¿verdad?, de esa manera tan hermosa, aleluya, como un Padre, aleluya, eterno. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Pero también como un Espíritu Santo, Dios obrando, aleluya. Vamos a leer lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vemos aquí una verdad que
vamos a decir, no se puede negar, ¿verdad? Que dice Dios es espíritu, no dice Dios son espíritus o Dios son varios espíritus, no, dice Dios es espíritu. Aleluya. Nos habla de ese Dios grande y poderoso, único, que se presenta también en la forma de espíritu. Él es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Aleluya. Pero aquí lo relevante es que Él es un espíritu. Aleluya. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el espíritu. Fíjense qué tremendo. El Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Ese es el mismo Dios actuando y habitando en nosotros, trayéndonos libertad. Qué bendición que podamos comprender esto tan hermoso. Vea nuestro Dios manifestado en ese espíritu que nos sostiene, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, que nos trae libertad. Y esa libertad nos hace libres. Gloria a Cristo Jesús. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de ¿quién? Aquí que dice, de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Como hijo, él presentándose, habla a Dios mismo, diciendo, ¿verdad? Que, aleluya, enviaría o envió a vuestros corazones el espíritu, aleluya, de su Hijo. Aleluya. Por eso nosotros podemos clamar también a nuestro Padre. Por eso nosotros podemos orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado tremenda revelación a través de su palabra. Es el mismo Dios actuando y clamando como un hijo, como si estuviese clamando a un Padre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Punto número 7. El nombre revelado. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer lo que dice Mateo 28:19. Es un texto que ya hemos leído en los anteriores estudios, cuando estábamos hablando acerca del bautismo, que si se habían equivocado, ¿verdad? Los apóstoles, cuando Jesús les dice esto en Mateo 28:19, diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos encontrarnos, ¿verdad?, varias personas que se encuentran, ¿verdad?, confundidas con este texto, ¿verdad?, cuando fácilmente podemos decir, no dice nombres, dice Él en el nombre. Aleluya. Habla en singular, no habla en plural, no habla de que son varios, no habla, sino habla de un solo nombre. Amén. Y ese nombre abarca a ese Padre, ese nombre abarca a ese Hijo, ese nombre abarca esa forma en que Dios se ha presentado en espíritu. Aleluya. En Espíritu Santo hoy en nuestros tiempos, gloria a Dios. Y vemos que no se equivocan. ¿Por qué sabemos que no se equivocan? Sabemos que en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, ¿verdad?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, esa promesa que Jesús les deja y que les manifiesta, ¿verdad?, que recibirían ese poder a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces iban a ser testigos, ¿verdad? Aleluya. ¿Y qué es lo que sucede una vez que ellos han sido llenos, ¿verdad?, de esa experiencia maravillosa del Espíritu Santo? Pedro les dice, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, porque venía, ¿verdad?, de ser criticado, de qué está pasando aquí. Los consideraban que habían bebido mosto era vino, ¿verdad?, y que era una hora, ¿verdad?, en la que se supone nadie bebía. Y decían pues que estos están borrachos, ¿verdad?, en palabras sencillas. Pero no, ¿verdad?, se levanta Pedro y les empieza a hablar del Evangelio y les empieza, ¿verdad?, a confrontar,
¿verdad? De lo que había sucedido, cómo habían crucificado al Señor. Y luego ellos se compungen de corazón, dice la palabra de Dios. Y Pedro entonces les dice, cuando ellos le preguntan, ahora dinos, ¿qué haremos? Hemos cometido tal. Imagínense que si hubiese venido en nuestros tiempos, Dios nos libre, ¿verdad?, de no haber reconocido al Señor. Pero si le hubiésemos reconocido, haber preguntado, ¿verdad?, Pedro, dinos qué tenemos que hacer. Y Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Vemos aquí cómo se cumple, ¿verdad?, eso que había mandado el Señor y que conocían perfectamente porque ya se había revelado el Señor con ellos. Ya se había manifestado el Señor, ¿verdad?, en ese Dios en forma visible, ¿verdad?, como un hijo ante ellos, y ellos comprendieron perfectamente el mandato que les había dado el Señor, y lo primero que hacen es decir, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y vemos que menciona aquí el nombre, igualmente que lo menciona aquí, no menciona nombres, menciona nombre. Gloria a Dios. Y podemos verlo en Hechos 4:2, aleluya, 4:12, perdón, donde dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Estaban cuestionándolos porque habían sanado, ¿verdad?, enfermos en el nombre de Jesús. También el nombre es poderoso para la sanidad, es poderoso, ¿verdad?, ser usado su nombre para todo lo que hagamos o digamos. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesucristo, aleluya, gloria al Señor. Y entonces en Hechos 4:12 continúa diciendo, ¿verdad?, en ese verso 11 voy a continuar, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. El nombre que revela a Dios, o que revela a Dios, o quién es Dios, aleluya, es Jesús. Bendito sea nuestro Padre Celestial, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Ese nombre que tiene poder para salvar, que tiene poder para perdonar, aleluya. El que nos redarguye, ¿verdad?, para que nosotros nos arrepentamos, ¿verdad?, y tomemos ese paso de obediencia, aleluya, y seamos bautizados en su nombre, porque de esa forma seremos perdonados de nuestros pecados y recibiremos esa promesa del don del Espíritu Santo, aleluya. Pasamos al punto número 8. Jesús es el único Dios verdadero. Vamos a desglosarlo en estas porciones de la palabra, que hay muchas más, pero el tiempo, ¿verdad?, no alcanza para dar un estudio más extenso, pero las más importantes vamos a poner aquí. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Jesús aquí hablando de ser uno. Amén. En Juan 8:55 al 58 nos dice, gloria al Señor. Se me perdió, permítanme, hermanos. Ok. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, hablando del Padre, amén, sería mentiroso como vosotros. Le estaba hablando a los judíos. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vamos a hacer un paréntesis aquí.
¿Cómo podía decir Jesús, aleluya, que Abraham, el padre, el cual era considerado y sigue siendo considerado el padre de la fe y el padre de los judíos, ¿verdad? Ellos se jactan, ¿verdad? De que Abraham es su padre, aleluya. Y vemos que aquí dice Jesús, aleluya, que él se gozó cuando lo vio, dice, y lo vio y se gozó. O sea, ¿cómo pudo haberlo visto, verdad? Nos podemos preguntar. Y eso es lo que le cuestionaban los judíos. Veamos lo que dice el verso 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gloria a Cristo Jesús. La revelación clara de ese Dios hablando con los judíos, confrontándoles. Aleluya. Y les dice que no les conoce. Estoy aquí, no me conocen. Gloria al Señor. Yo conozco. ¿Por qué conocí al Padre? Porque era Él mismo hablando con ellos. Aleluya. ¿Cómo podía decir que era antes que Abraham? Aleluya, si no fuese Dios mismo. Gloria a Cristo Jesús. Y usa ese término que solamente Dios usa. El yo soy. Gloria a Dios. Es el eterno Dios hablándole a ellos. Gloria a Cristo Jesús. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y verso número 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Sigue siendo ese eterno Dios manifestándose a través de toda la palabra de Dios desde el principio, como cuando leímos Génesis, ¿verdad? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aleluya. Y vemos ese Juan capítulo 1 y verso 1, donde habla de ese verbo que hizo todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese verbo hecho carne, llamado Jesús, presentándose en forma de hijo, aleluya, manifestándose a través de los tiempos y cumpliéndose lo que decía la palabra y sigue diciendo la palabra acerca de ese eterno Dios, aleluya. Apocalipsis 1 del 17 al 18, en ese mismo capítulo, dice el verso 17 y el 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí, ¿verdad? La descripción, ¿verdad? De Juan hablando, ¿verdad? Y dice, caí muerto. Gloria al Señor, imagínense. Juan anduvo con él y a verle, ¿verdad? En esa transposición, en ese éxtasis, ¿verdad? Que fue llevado al cielo, aleluya, donde él pudo escribir todas estas cosas que Dios le permitió ver. Dice el verso 17 que cuando le vio, cayó como muerto. Gloria a Cristo Jesús, bendito sea nuestro Padre. Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Gloria a Cristo Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Ese mismo Dios que murió, bueno, no Dios, sino la carne, ¿verdad? Esa manifestación como hijo, tuvo que morir, ¿verdad? Tuvo que presentarse como sacrificio, murió, pero sabemos que resucitó. Gloria al Señor. Ese mismo Dios, aleluya, que se manifestó en Jesús, ese Jesús que murió, ¿verdad? Se espanta aquí, ¿verdad? Juan, imagínense qué impresionante ha de haber sido para Juan
esta revelación tremenda. Por eso se llama no solamente Apocalipsis este libro, ¿verdad? Se llama el libro de las revelaciones. También el libro de Apocalipsis es conocido también como las revelaciones. Amén. Porque ahí Dios le reveló totalmente todo, parte, no todo, ¿verdad? Porque sabemos que hay un rollo que solamente Jesús pudo abrir, porque era el único digno de abrir y quitar esos sellos. Amén, hermana Aurora, no hay otro Dios como nuestro Dios, y bendito sea su santo nombre y por siempre, gloria al Señor. No solamente es 3 veces santo, aleluya, gloria a nuestro Dios, su santidad es eterna, va más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar, gloria al Señor. En parte, ¿verdad? Le estamos conociendo, pero un día vamos a estar delante de su presencia. Imagínense qué tremendo va a ser, o qué tremendo va a ser ese momento, gloria a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a ver ¿cómo podríamos nosotros responder ante las dudas, verdad, que a veces hay acerca de la pluralidad? O decir textos que de alguna manera podemos pensar o muchos pueden pensar que traen confusión cuando la palabra de Dios es clara. Y es que Dios en su palabra habla de una manera que a veces nosotros, si no leemos bien o no leemos todo el contexto, podría haber confusión. Pero también de esta manera Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar a través de este estudio cómo podemos responder, ¿verdad?, ante las personas, ¿verdad?, que tienen de alguna manera interpretan, ¿verdad?, de diferente forma lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Génesis 1:26, que son una de las bases más usadas pues por los trinitarios o por los que creen que hay más de 3 dioses o algunos dicen que son 2, otros dicen que son 3, etcétera. Pero la palabra de Dios, hasta ahorita hemos visto que Dios es uno, y Dios es único, es indivisible, y Dios se ha manifestado de diferentes formas. Pero ¿cómo podemos responder? Por ejemplo, en esta porción de la palabra de Dios, en Génesis 1:26 dice, aleluya, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aleluya. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Muchos leen solamente el verso 26 para basar o fundamentar que son 3. Porque dicen, mira, aquí dice hagamos, está hablando en plural. Y luego dice a nuestra semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, etcétera. Pero no leen lo que dice el verso 27. El verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. No dijo a nuestra imagen, y no dijo creamos al hombre, ¿verdad que no dice eso? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es decir, un solo creador. Aleluya. Pero entonces, ¿por qué dice, entonces dijo Dios, hagamos? Gloria al Señor. La respuesta está aquí en Proverbios 3:19 al 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Aquí Dios habla que está obrando con su sabiduría. Aleluya. Dios hablaba con su sabiduría, es decir, hablaba con él mismo. Como cuando nosotros decimos, vamos a hacer esto. Y yo nomás puedo decir, ay, vamos a hacer esto. Cuando estoy hablando con alguien, ¿no? Pero nada más estoy yo. Es una forma de hablar. Es otra forma en que Dios se manifiesta al hablar o al expresarse.
Pero vemos que con su sabiduría Él fundó la tierra. Entonces Él hablaba con su sabiduría. Dice la palabra de Dios que la sabiduría ya estaba. Y vamos a decir lo que dice, vamos a seguir leyendo otra de las porciones, ¿verdad?, que pueden presentarse o pueden ser de alguna manera malinterpretadas. En Génesis 11:7 dice, y ahora, ahora, leí el 7 como una I, pero es ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces habla, ¿verdad?, de esta forma, diciendo, ¿verdad?, descendamos, está hablando en plural, ¿verdad? Pero ahora leamos lo que dice el capítulo 11 de versos 5 al 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es el mismo capítulo, hermanos y hermanas. Pero muchas veces, para sustentar, ¿verdad?, la forma en que interpretan o para adecuarlo a su doctrina, que a veces muchas de las doctrinas, ¿verdad?, sabemos que son falsas o son falacias o son filosofías, ¿verdad? Se basan solamente en unos cuantos textos bíblicos, pero no leen todo. Entonces, este mismo capítulo, en el verso 5 al 6, que están antes de esa expresión, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, ¿qué es lo que pensó él? ¿Verdad? Pues vamos a bajar y vamos a confundirles la lengua. Una forma de expresarse, pero actúa Dios solamente. Dios actúa solo pero lleva en sus acciones su voluntad, su pensamiento, su sabiduría. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí en este capítulo la claridad de lo que dice la palabra de Dios. Cuando leemos todo lo que está antes, todo lo que está después en ese mismo capítulo, no hay confusión. Aleluya. Simplemente es una forma de expresión de Dios que no deja lugar a duda cuando leemos todo el capítulo y nos habla. Aunque dice aquí descendamos, vemos aquí claramente que descendió Jehová. O sea, Él solo actuó, Él solo accionó, Él solo confundió la lengua de aquellos hombres que estaban, ¿verdad? La historia está hablando de la Torre de Babel. Aleluya, donde surgen, ¿verdad?, los idiomas ahí, ¿verdad?, las lenguas diferentes, porque había un solo lenguaje, ¿verdad?, antes. Gloria al Señor. Isaías 44:24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Aleluya. Claramente Dios diciéndonos aquí que Él es el que forma todas las cosas, que Él hace todo. Aleluya, y que Él lo hace todo por Él mismo. Gloria al Señor. Mucha claridad aquí en este verso, ¿verdad? 24 del capítulo 44. Una y otra vez Dios habla de su actuar él mismo como único Dios todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Leamos ahora lo que dice Mateo 3, del 16 al 17. Dice Jesús, aleluya, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Este es otro texto bíblico muy, muy conocido, ¿verdad?, por los que se fundamentan en la pluralidad o en la Trinidad o en todo esto, donde basan, ¿verdad?, su creencia o su doctrina por lo que dice aquí en Mateo 3, 16 al 17. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Nosotros tenemos un solo Dios manifestándose en una forma poderosa aquí en este versículo, en diferentes formas al mismo tiempo. Entonces la pregunta aquí que nos podríamos hacer, o que podríamos hacerle a quienes creen en la pluralidad, o que basan su doctrina en este versículo, es preguntar: ¿acaso Dios no es un Dios todopoderoso? Que todo lo que quiso ha hecho. Aleluya. Que todo lo que Él quiere hace. Acabamos de leer anteriormente, gloria al Señor, que Él hace todo por Él mismo. Aleluya, que Él hace solo todas las cosas. Pero también, ¿verdad?, podemos leer lo que dice en el Salmo 115:3 y en Mateo 28:19. Aleluya. Lo que nos dice, ¿verdad?, para poder nosotros hacer una contestación a este versículo. ¿Cómo podemos nosotros decirle a una persona que está equivocada en su forma de pensar cuando lee solamente este versículo o estos dos versículos, sin leer todo lo que dice la palabra? En el Salmo 115:3 nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Punto. Aleluya, gloria al Señor. Él hace lo que Él quiere. Él se puede manifestar al mismo tiempo como una paloma. Se puede manifestar al mismo tiempo encarnado, ¿verdad?, en forma de hijo. Y al mismo tiempo puede descender como una paloma o como retumbar esa voz en el cielo, ¿verdad? Aleluya. Leamos lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro de los textos, ¿verdad?, de que también ya leímos anteriormente, donde nos habla, ¿verdad?, del nombre, habla en singular. Otro de los textos, ¿verdad?, muy en los cuales, ¿verdad?, a veces se aferra, ¿verdad?, a quien está equivocado en la doctrina. Y es necesario, ¿verdad?, que le hablemos, ¿verdad?, de toda esta explicación. Nosotros de esta manera nos fundamentamos, como le dijo, la misma palabra de Dios. Aleluya, habla con claridad y no es necesario contender y no es necesario, ¿verdad?, hablar, sino simplemente hablar con la palabra. Amén. Y esa misma palabra es la que da la revelación cuando nosotros leemos las cosas correctamente. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que se cumple, ¿verdad? Una vez más leemos Hechos 2:38, ¿verdad?, cuando Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Ya hablamos también de que Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy estamos aquí, hermanos, amigo, ¿verdad?, quien llegue a recibir esta palabra, estamos hoy aquí hablando, ¿verdad?, con ese poder que Dios nos ha otorgado a través de su Espíritu Santo. Aleluya, siendo testigos, ¿verdad?, de todas estas cosas que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y compartiendo contigo esta verdad irrefutable, esta verdad que es única, esta verdad, aleluya, que no tiene, aleluya, confusión, sino que cada vez podemos ver cómo la palabra de Dios, vamos, ¿verdad?, texto tras texto, Dios nos está hablando claramente lo que dice la palabra. En Juan 1:1-3 nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Otros de los textos que mencioné anteriormente los estoy repitiendo porque son parte, ¿verdad?, de esos textos que son muy usados para decir que son varias personas o son varios o varias manifestaciones en un solo Dios, pero como otorgándole, ¿verdad?, identidad de persona, ¿verdad?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dice aquí en Juan 1:1-3, ¿verdad?, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios
y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, ese verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese verbo es Dios manifestado como el único creador. Y si vemos el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios hecho carne, el verbo, Dios mismo hecho carne. Aleluya. Gloria al Señor. En 1 Pedro 1:20 nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Aquí estamos hablando de otra manifestación de Dios, como un cordero. Aleluya. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a mí, por amor a ti, por amor a cada alma, a cada corazón, aleluya, que acepte su palabra, porque Cristo estaba ya en el plan eterno, esa manifestación como hijo y aquí como un cordero, bendito sea el Señor, aleluya, por amor a quién, a nosotros. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y vemos aquí otra porción de la palabra de Dios que es muy usada para fundamentarse en la pluralidad. Pero aquí no estamos viendo, ¿verdad?, más que una bendición, no una división. Aleluya. Dios es un solo ser divino, el cual nos bendice y que se ha revelado de diferentes maneras. Aquí vemos, ¿verdad?, que nos dice la gracia, esa gracia que es dada, ¿por qué? Por ese sacrificio, cuando Él se vino y se mostró como hijo, ¿verdad? ¿En quién? En este Señor Jesucristo que menciona aquí. El amor de Dios fue manifestado, esa gracia también fue manifestada, aleluya, a través de los tiempos, y esa comunión del Espíritu Santo que es la que nos mantiene hoy aquí reunidos, que nos mantiene en esa unidad, en la fe, en ese único Señor, en esa única fe, en ese único bautismo, en ese único Dios verdadero. Entonces, no como tres individuos, sino como Dios sobre nosotros como un Padre, Dios con nosotros como un Hijo, Dios en nosotros hoy. Aleluya. Amén, hermana. Dice, el Señor le va a pagar todo su tiempo invertido. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Es parte, ¿verdad?, del quehacer, ¿verdad?, que tenemos como hijos de Dios, de hablar la palabra, de hablar con la verdad, de aclarar, ¿verdad?, esas dudas o esas confusiones que hay en la mente, ¿verdad?, del ser humano, donde muchos de nosotros también andábamos en eso, ¿verdad? También creíamos de diferente manera, también pensábamos que no necesitábamos bautizarnos de nuevo, pero cuando nosotros entendimos la palabra, cuando fue revelada, ¿verdad?, cada una de estas cosas, ¿verdad?, que vienen en su palabra y que nos llevaron a la decisión, ¿verdad?, de aceptar esta verdad, ¿verdad?, como la única que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, 1 Juan 5:8 dice, es otro de los textos, ¿verdad?, que también se usan mucho para la pluralidad. Y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Pero leamos también lo que dice 1 Juan 5:7, el verso anterior. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Entonces Dios aclara siempre en su palabra todo, cuando leemos correctamente sin sacar fuera de contexto, porque ciertamente aquí está hablando como en forma de expresarse en forma que podemos pensar que es plural, aleluya, porque nosotros estamos dados como cuando contamos 1 más 1 son 2, pero no es así, no es como las matemáticas, bendito sea el Señor.
es poder entender y comprender la forma en que Dios se manifiesta. Fue testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como Padre, ¿verdad? Lo conocimos, ¿verdad? Como ese creador, ¿verdad? Que hizo todas las cosas. Bendito sea el Señor, como ese verbo que se encarnó, como ese Espíritu Santo que hoy se manifiesta en nuestras vidas y que dan testimonio de que son solamente un solo Dios. Aleluya. Y finalmente vamos a leer 1 Juan 5, 20 al 21. Gloria al Señor. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, gloria al Señor, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Aleluya, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Los ídolos son aquellos que forman parte, que le quitan el lugar al Señor. Son los dioses que tenemos o que teníamos en otros tiempos. Aleluya. Y claramente aquí la palabra de Dios nos habla del verdadero Dios y de la vida eterna. ¿Que está en quién? En Jesucristo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver aquí entonces una declaración doctrinal final de todo lo que hemos, o como conclusión, voy a decirlo de esta manera. Dios es uno, es indivisible en su ser, es único. Se ha revelado como Padre en el Hijo y por medio del Espíritu Santo. Jesucristo es el verdadero Dios y la revelación plena del único Dios. Entonces es una verdad central que podemos ver en todo lo que hemos estado leyendo, que no hay división en Dios, que no hay pluralidad en su ser. Es un solo Dios, una sola deidad, una revelación, Jesucristo. Aleluya. Entonces conocer a Jesús es conocer a Dios. Ver a Cristo es ver la revelación divina. Recibir su Espíritu es recibir a Dios mismo en nuestra vida. Y como texto final, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Estamos contemplando entonces la gloria del único Dios revelado. Aleluya, Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Entonces hasta aquí vamos a dejar este estudio. Aleluya, gloria al Señor. Y espero que esté siendo de bendición para sus vidas. Se puso borroso. No sé qué pasó aquí. Gloria al Señor. Bueno, espero que se haya visto hasta el final. No me di cuenta de que se puso borrosa la imagen. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Espero que se haya estado viendo bien. No sé qué es lo que está sucediendo aquí ahorita con la imagen. Se ve un poquito borrosa. Pero lo importante, ¿verdad? Que se dijeron hasta el último texto, ¿verdad? Que leímos. Gloria a Dios. Aleluya. Y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Que esto ahí está, mire. Ahí quedó. Como dice nuestra hermana Kelly, ¿verdad? En un café con papá. Ahí quedó. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Un poquito chueca la pantalla, pero ahí estamos. Gloria al Señor. Gracias. Gracias hay que darle al Señor, ¿verdad? Por esa bendición que nos da, ¿verdad? De conocer su palabra, por esa bendición de revelarnos a través de su palabra. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Hay que darle gracias si no hay alguna petición, ¿verdad? Y yo sé que mi hermana Aurora está teniendo necesidad de salud, tanto en ella como en su esposo. Mi hermana Kelly también necesita, yo misma necesito, aleluya. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos permita, ¿verdad? Poder seguir dando su palabra y poder compartiendo esta verdad maravillosa que nos lleva a la salvación y la vida eterna. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en esta hora, amado Padre,
Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias te damos por tu presencia, por tu unción santa y poderosa, por tu Espíritu Santo, Señor. Porque si no fuera, Señor, por esa manifestación gloriosa de tu presencia en nuestra vida, Señor, aleluya, no tendríamos entendimiento y no llegaría sabiduría a nuestra vida, Señor. Tal vez estuviésemos aún confundidos, Padre, pero tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es clara, amado Padre. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que van a recibir esta palabra, que sea de bendición para sus vidas, que sean un instrumento, Señor Jesús, para poder compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, Padre eterno. Gloria y honra sean dadas a tu santo nombre, que sobre todo nombre que se nombra. Tu nombre, Señor Jesús, el cual nos trae salvación y vida eterna, Señor, en el cual estamos completos, como dice tu palabra. En ti estamos completos, Señor, aleluya. No estamos huérfanos, Señor, tú eres nuestro Padre. Gracias te damos porque eres el Cordero, Señor, inmolado, aquel que fue llevado a la cruz del Calvario, Señor, como un sacrificio vivo y santo, aleluya, para perdonarnos, Señor, para quitarnos, Señor, culpa, para justificarnos, Señor, aleluya, gloria sea tu santo nombre. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros.